Agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder dirigirme a cada uno de ustedes. Gracias a los hermanos que nos están allí dirigiendo en cabina. Bendigo la vida de cada uno, en especial también la vida de José Luis por el trabajo arduo que día a día está haciendo para que la palabra sea ministrada al corazón de todos nosotros. Hoy quiero referirme a lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 de Efesios. Pablo fue un hombre que constantemente la Biblia nos enseña que él estaba orando por la iglesia. Pablo hacía diferentes formas de oración y aquellas oraciones que Pablo hacía, varias de ellas, y muchas supongo, quedaron escritas en las diferentes epístolas que Pablo nos dejó a través de el tiempo y pues que están allí en la escritura. En Efesios capítulo 1 y verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el texto un poco más antes que era una oración que Pablo hacía todos los días. Era una oración donde Pablo elevaba a cada iglesia, a cada grupo que él había levantado delante del Señor y pedía que en verdad la revelación de Dios pudiera ser derramada en cada uno de ellos. Cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de tener luz, de tener entendimiento de las profundidades de las verdades bíblicas. Y aquello era una oración que Pablo hacía por los que estaban en ese entonces en las iglesias, y es una oración que yo creo que debe de servir de modelo para entender que también hoy nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que hacer este tipo de oración. Que realmente Dios, el Padre de la gloria, nos dé sabiduría y nos dé revelación en el conocimiento. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de una forma práctica, bíblica, dirigida por el Espíritu, para que podamos actuar con cordura, para que podamos hablar lo que tenemos que hablar, para que podamos tomar decisiones correctas. Esta oración de Pablo en capítulo 1 son de las más reveladoras que tenemos y poderosas que encontramos en la Escritura. Podemos aprender mucho de esta oración y aplicarlo a nuestro espíritu y hacer que esta oración sea una oración también diaria que nosotros podamos hacer. Que cada día que usted y yo nos levantemos le podamos decir: Señor, necesitamos más sabiduría para enfrentar este día, para tomar las decisiones correctas. Necesitamos revelación, entendimiento, luz, para no errar, para no andar en tinieblas, para no andar en oscuridad. Necesitamos conocerte más, Señor. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos permite saber cómo Dios es, qué podemos esperar, qué podemos nosotros realmente vislumbrar para nuestro futuro cuando realmente nosotros conocemos al Señor. Pablo estaba orando para que estos creyentes de Efeso tuvieran esa sabiduría y esa revelación. Esa sabiduría y revelación que son espirituales. No estamos hablando de una sabiduría que se adquiere en un lugar de estudios, en una universidad, en un colegio. Incluso podríamos agregar una sabiduría que podamos adquirir leyendo libros, aunque todo esto es importante. Pablo se refiere a una sabiduría, a una revelación espiritual directamente de la fuente de Dios, de la fuente del Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros podamos recibir aquello que no puede ser impartido por un hombre, que no puede ser impartido por alguien que se maneja a conocimiento humano. Hoy en el mundo tenemos muchos estudiosos que tienen conocimiento, que tienen ciertas habilidades, pero ellos hierran, ellos cometen errores, su conocimiento es limitado, su sabiduría constantemente está siendo, diríamos, cuestionada. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser finito, pero la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios es un aspecto infinito, y por eso día a día tenemos que pedirle al Señor que esto pueda venir sobre nosotros. Pablo no está hablando, como estoy mencionando, de una sabiduría, de una lógica humana. No está hablando de razonamiento humano,
No está hablando de que los hombres adquieran más sabiduría humana. Eso le quedará a otros. Pero Pablo, que era un ministro de Dios, el ministro de la gracia, oraba en esta forma. Dice este texto bíblico que esta sabiduría, y quiero que también comprendamos este principio, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene al Espíritu Santo dentro de él, tiene acceso a esta sabiduría, a este conocimiento. Si tú has entregado a Cristo, tú tienes acceso a este regalo, a estas bendiciones de parte de Dios. Eres una persona que no tienes que depender de lo que miras con tus ojos, de lo que oyes, humanamente hablando, ni de cosas que a tu alrededor existan. Tú eres una persona llamada a depender más y más cada día de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios a la hora de enfrentar las situaciones de la vida, los conflictos, los problemas, las diferentes circunstancias a las que diariamente nos podemos ver expuestos. Necesitamos de la sabiduría, necesitamos del conocimiento de Dios, necesitamos que aquella gracia de Dios pueda venir sobre nosotros y no solamente venir en una forma limitada, sino que constantemente estemos creciendo. En el verso 18 del mismo capítulo 1 de Efesios dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está hablando de los ojos espirituales, no de los ojos naturales, para que podamos entender, para que podamos comprender las profundidades, como la misma escritura habla, la anchura, la profundidad, diríamos la extensión, lo ancho de todo lo que es la gracia, el amor de Dios. Una vez más, Pablo está orando que se nos dé iluminación con respecto al reino de Dios, con respecto a lo que tiene que ver con las verdades espirituales. En el verso 18, como dice ahí mismo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y aquí entramos a otro aspecto: la sabiduría, el conocimiento de Dios, el que tengamos un entendimiento claro, nos va a dar la habilidad de poder comprender cuál es el llamado de Dios. Hoy, para cerrar este devocional, quisiera hacerte esta pregunta: ¿entiendes cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Entiendes cuál es el propósito de Dios para ti, para tu casa, para tu familia? ¿Entiendes cuál es el por qué estás en esta tierra? Si a estas preguntas tú no le encuentras respuesta, hoy yo te motivo a que te arrodilles allí donde estás o donde te encuentres y le digas: Dios, dame sabiduría. Dame revelación de tu conocimiento, dame luz, alumbra mi entendimiento, Señor, para poder comprender cuál es el llamado, cuál es el propósito tuyo conmigo. Y así como dice en el verso 18 también, así vamos también a tener claridad y luz con respecto a lo que son las riquezas de Dios para nosotros. Ora esta oración allí delante del Señor y vas a recibir, porque Dios es un Dios de respuestas y quiere bendecirte.